Mis hermanos, sean ustedes bendecidos por Dios junto con nosotros al participar en estas reflexiones sobre la palabra profética, que es, dijo Pedro, cosa muy firme. Es decir, así ha de suceder tal como está dicho. Bueno, mis hermanos, pues ya hemos avanzado. Acuérdense ustedes que estamos en el libro de Apocalipsis, que está prácticamente diseñado a 3 partes, que el mismo Señor Jesús las dijo al apóstol Juan: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto son todo aquel entorno de una persona que se movía entre los candeleros, de 7 candeleros. Todo es lo que has visto. Pero luego la segunda parte es las cosas que son, donde se refiere a las 7 iglesias, que todas en tiempo presente, aunque representan tiempos muy distintos. Hasta ahorita ya hablaríamos de una diferencia de 2000 años. Y cuando las cosas que son se hayan cumplido, entonces viene la última parte, que es las cosas que han de ser después de estas. Así que esperamos que usted y yo seamos ayudados del consejo del Señor, que haga subir sus pensamientos a nuestros pensamientos para que las cosas tengan un valor espiritual, que engrandezca el acervo de fe que Dios nos ha dado a través de su evangelio glorioso. No olvide que este libro de Apocalipsis, yo lo he mencionado, es un libro sobre la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese a la tierra, cuando Él establezca su reino. Y todas esas cosas las hemos puesto bajo un tutor, un texto tutor, que yo le llamo así, convencionalmente, hermano, del capítulo 1, versículo 7, que fortalece la idea de que es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias de esa segunda venida. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y luego termina el pasaje diciendo: así sea, amén. Y nosotros nos unimos a esa expresión profética, que así sea, amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia. Y voy a decirles que prácticamente ya dejamos las cosas que son, las cartas a las 7 iglesias, que no significa de ninguna manera que se haya agotado el tema, porque de esto se puede hablar mucho tiempo, sobre esas 7 cartas, mucho tiempo. Pero vamos a avanzar, y en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, usted estará de acuerdo que todo nuestro interés ha estado en la iglesia. Los 3 primeros capítulos, el interés nuestro ha estado en la iglesia. Pero ahora entramos al capítulo 4 con mucha expectación. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea han quedado atrás. Han terminado. Por lo que puedo decir que a partir de este capítulo 4, la iglesia ya no está, ya no aparece, es más, ya no está en la tierra. La iglesia nada tendrá que ver
con la gran tribulación, que es una de las cosas que yo he querido marcar con fuerza, porque luego resulta que mucho creyente está muy preocupado. Si así fuera que nos tocara estar en ese tiempo, esa fe y esa fortaleza de Dios es suficiente para hacernos pasar cualquier tiempo. Sin embargo, no ese es el caso. La iglesia no estará aquí. Ha salido de este escenario y escúcheme bien, no se ha vuelto a saber ya de ella. Durante toda la gran tribulación ya no se supo nada de ella, ya no se menciona, no la encontramos, porque no está en la gran tribulación. Pero se vuelve a saber de ella hasta el capítulo 19, fíjese usted, versículos 6 al 9. De nuevo, a partir del capítulo 4, la iglesia ya no se ve. ¿Por qué? Porque no es parte de ese tiempo. Pero se vuelve a encontrar a la iglesia allá en el capítulo 19, nada más que en el cielo, donde ha estado todo este tiempo. Y este capítulo 19, del versículo 6 al 9, abre con el regocijante anuncio que se dice: han llegado las bodas del Cordero. Insisto, una cuestión que sucede en el cielo, no en la tierra, no en Jerusalén, en el cielo. Porque allá fue a donde Juan le dijeron: sube, y aquí yo te voy a mostrar las cosas que han de ser. Y esa escena de las bodas del Cordero se desarrolla en el mismo cielo de Dios. Y hay un gran regocijo en el pasaje. Es un regocijo de victoria. Y la razón por la cual la iglesia dejó de ser vista fue porque el tiempo que representaban esas 7 iglesias ha llegado a su fin. Yo quiero que usted tome muy en cuenta lo que estamos planteando. Ya no aparece la iglesia, ya no la encontramos. Y la encontramos hasta otro tiempo allá en el cielo, donde se anuncian las bodas del Cordero. Ahora, estas 7 iglesias representan o son todo el tiempo que la iglesia ha de estar en la tierra, en espera de estos siglos, de que sean salvos todos los que han de ser salvos. Una buena idea de Hechos 2:47. Y en espera que el Señor Jesús venga por ella. 2 cosas. Está la iglesia en la tierra proclamando este evangelio glorioso, manteniendo el nombre de Jesucristo muy en alto en las naciones, esperando todo ese tiempo para que sean salvos los que han de ser salvos, los que ya Dios conoce anticipadamente. Y por otro lado, esperando que el Señor Jesús venga por ella, como Él lo prometió. Por lo demás, conviene recordar, mis hermanos, que aunque la última iglesia mencionada es la Odisea, insisto, aunque la última iglesia mencionada en el orden que están en el capítulo 2 al 3 de Apocalipsis, este tiempo es a su vez el tiempo de Filadelfia, porque son 2 iglesias contemporáneas.
donde cada una de ellas hay un espíritu que es muy reconocido. Solo que a principio de este tiempo que las dos representan, llamado el tiempo de la iglesia moderna, que va desde 1648. Ahora, estos no son datos caprichosos, O sea, es muy notorio las coyunturas y los cambios de los tiempos y el suceder en el mundo. Por lo tanto, se dice que va desde 1648, cuando se firmó la paz de Westfalia y se dejó de hacer guerras por causa de la religión. Y nace, por así decirlo, el Estado soberano. Y que gracias a eso, a esa soberanía, fue posible que tuviera fruto la reforma de la iglesia, a lo que se conoce como la reforma de la iglesia. Entonces, esa época moderna va desde 1648, mis hermanos, hasta que el Señor venga por la iglesia. Las dos iglesias, ahí están. Son representativas de dos condiciones, de dos estados espirituales de la iglesia. Y para Filadelfia, por supuesto, tomando el tiempo desde 1648 a 1700, fijé el 1950 como tiempo cuando Filadelfia desaparece un poco. Porque todos estos años, 300 años casi, prevaleció el espíritu de Filadelfia, que así lo llamo yo, por más de 300 años. En esos 300 años, gracias a lo que la Filadelfia representa, el amor fraternal, la iglesia gozosa, la iglesia llena de ilusiones, la iglesia que quiere participar en el reino. En ese tiempo hicieron su aparición los grandes predicadores. Fíjese usted el fruto que dio Filadelfia en esos años. Vinieron los grandes evangelistas de aquellas grandes cruzadas al aire libre, que muchos de mis hermanos que me están escuchando de cierta edad saben la delicia que fue ir a esas campañas, a esas cruzadas, de donde había cientos de conversiones, miles de conversiones, milagros preciosos. Había una euforia espiritual que era lo que yo he llamado es el espíritu de Filadelfia. Pero también se suma a todos esos frutos tan buenos el tiempo donde nacieron las vigorosas asociaciones misioneras que enviaron misioneros a todo el mundo, donde esas asociaciones sufragaban sus gastos. Era una inversión cuantiosa, cosa que al parecer ya no hay. Pero también entonces es tiempo en el cual dije, el mundo se llenó, se tapizó de iglesias cristianas. Alabado sea Dios. Entonces fue un tiempo de abundancia espiritual, de mucho fruto. Pero notoriamente, a partir de los años 50, época que a su servidor le tocó vivir, del siglo pasado, se da lo que se conoce como cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que en principio tenía la finalidad de hacer un trastorno a la cultura occidental, producto esta del judeocristianismo, que decía George Lukács, ¿quién nos salvará de la cultura occidental? Porque es una cultura muy involucrada con los intereses del Señor Jesús.
Pero las cosas, como un intruso, esas corrientes del cambio de paradigma asaltó a esta cultura occidental. Y la iglesia las naciones se llenaron de ideas subversivas a la fe, a la moral. Verdaderamente. Yo no tengo tiempo, aunque lo haría con mucho gusto en alguna ocasión, hacer un resumen completo de lo que fue el cambio de paradigma. Que tantas cosas. Si se le pone cuidado, usted descubre de dónde vino la pedrada, por qué tenemos lo que tenemos ahora. Y ciertamente trastornó el pensamiento occidental judio-cristiano en su forma de vida, sino que causó en la iglesia un gran cambio en la manera de entender la espiritualidad cristiana, donde son dos entes extraños uno al otro. La vieja iglesia le llamaron, la nueva iglesia. Pero el problema está en que como pues nuestro pueblo o nosotros pues vivimos en una sociedad, al afectar la cultura occidental judeo-cristiana, repito, como cultura, no estoy hablando de la iglesia, como cultura, permeó el pensamiento de esas generaciones de los años 50 para arriba. Y como muchos de esos pues eran gente de la iglesia, por lógica trastornó el pensamiento y la conducta de la iglesia. La iglesia se enfrió y aquel fervor de Filadelfia empezó a ir a menos. Yo no estoy hablando de emocionalismo, estoy hablando del fervor auténtico espiritual. Pero eso empezó, ese fervor que digo de Filadelfia, empezó a decrecer y empezó a subir y predominar el espíritu de la Odisea, de una iglesia apática, engreída, autosuficiente, que proclama ser muy rica, tener muy buena visión de las cosas, aunque el Señor Jesús dijo que en realidad era que necesitaba colirio. Entonces pusiera ese medicamento para que sus ojos pudieran ver con claridad. Y entonces, cuando ya hicimos una síntesis de la iglesia de la Odisea, que junto con Filadelfia estaremos en el encuentro con el Señor Jesús, dije que ya no encontramos otra iglesia además de esas. Ya no existía la octava iglesia. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo concedido para que la iglesia estuviera en el mundo. El tiempo concedido a la iglesia ha terminado. Y la iglesia entonces ha sido levantada para tener su glorioso encuentro con el Señor Jesús en el aire. Día de gran gozo, dice el canto. Como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Que nos encontraremos con el Señor Jesús en el aire. Puntualizo. Esta es una de las razones por las cuales yo no tomo la venida por la iglesia como una segunda venida, porque se ha dicho, es que hay 3 venidas. Yo digo, ¿cuáles 3? Pues la primera, cuando vino y murió por nosotros. La segunda, cuando vino por la iglesia. Y la tercera, cuando viene al mundo. Nada más que hay un problema. Para ser considerada como venida, es necesario
en términos del mundo, en relación al mundo, es necesario que venga a vivir entre nosotros. En su primer venida, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la segunda venida es cuando viene y establece su reino, un reino de 1000 años. Mínimo, aquí estará el Señor entre los hombres 1000 años. No sé qué haya más allá, me parece que hay futuro extraordinario. Y entonces, yo no he cambiado mi postura y sigo diciendo cuando el Señor Jesús viene por la iglesia, es que no viene a la tierra. No estamos diciendo que Pablo dijo que recibimos al Señor, nos recibe el Señor en el aire. Y de allí, para la casa de su Padre. De allí, una historia eterna. Muy bien. Este en cierta manera es un recordatorio, un puente de la reflexión anterior. Entonces, la conclusión es esta, de lo que he dicho. Ha terminado el tiempo de las cosas que son. Se terminó. Y de acuerdo al dicho mismo del Señor Jesús, entonces ahora viene el tiempo de las cosas que han de ser después de estas. Como dice el capítulo 1, versículo 19, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y cuando entramos al capítulo 4, precisamente empieza diciendo, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las cosas que son lo de las 7 iglesias. Y después de que eso ha pasado, dice Juan, miré una puerta abierta en el cielo. Ahora son las cosas que han de ser después de que las cosas que son, que representan el tiempo de la iglesia en la tierra, se ha terminado. Y a partir de eso, la iglesia ya no es mencionada. Más allá de la 7ª iglesia, no es mencionada. Y dije que habría de ser hasta el capítulo 19, o sea, ha estado oculta. Escóndete mientras pasa este mal. La iglesia ha estado con el Señor y la volvemos a ver hasta el capítulo 19, donde está hablando de la victoria del Cordero, donde su reino es venido. Y en el verso 1 se usa la expresión después de estas cosas. Otra vez insisto. ¿Cuáles? Usted va a decir la de las 7 iglesias. No. A partir del capítulo 4 ya no la encontramos. En el 19. Pero que ya ha pasado la gran tribulación. Los capítulos del 4 hasta el 19. Ya ha pasado ese tiempo turbulento para el mundo. Y la iglesia ha sido protegida y guardada. Dice, después de estas cosas. Parece que está repitiendo. No. ¿Cuáles cosas? Los del capítulo 4 hasta el 19. Después de que pasó todo ese tiempo de la gran tribulación y los grandes conflictos en el mundo, entonces, después de la gran tribulación, viene esta escena del capítulo 19, versículo 1 al 6. Va conmigo, precioso detalle. Disfrútelo. Después de esto, después de todo ese tiempo de la gran tribulación y los conflictos y los juicios en la tierra, se hace un anuncio glorioso en el cielo, majestuoso, de gran algarabía, como dice el pasaje del capítulo 19, versos 6 al 7. Gocémonos
y alegrémonos y démosle gloria. Porque, dice, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante o resplandeciente, porque el lino son las justificaciones de los santos. A ver, hermano, las venidas son las bodas, se anuncia, pero como dijéramos coloquialmente, con bombo y platillo. Alabado sea Dios. Es una gran ocasión, es un gran momento en la historia del universo. Pero entonces dijimos, ¿dónde es esto? ¿En el cielo? Pues no le dijeron a Juan, sube acá. No era una puerta en los términos de en términos horizontales, no, hacia arriba, sube acá. Y te voy a mostrar. Y Juan está viendo una escena en el cielo, donde se habrá de celebrar las bodas del Cordero. A participar, mis hermanos. Deberá ser una gran fiesta. Por eso dice la Escritura, y todos los que aman su venida. Todos los que aman ser recibidos por el Señor para estar para siempre con Él. Sin embargo, volvamos al capítulo 4, donde Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo, arriba. Y una puerta abierta, de alguna manera, es una idea de tener acceso. Por lo menos, si hay una puerta abierta, no significa de manera directa que puede entrar, sino una posibilidad de entrar. Y entonces vino una invitación. Sube acá. Le dicen a Juan, y ese sube acá, hermano, usted entiéndelo, no deja de ser una figura muy hermosa del arrebatamiento de la iglesia. Sube acá, le dirá el Señor a su iglesia, a sus hijos, a sus redimidos, al pueblo que ganó con su sangre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo. La profecía y la doctrina no se contradicen. Y note que no le dicen, entra acá, sino sube acá. Es un arrebatamiento. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y otra vez la pregunta, parece que nos regresamos. ¿Cuáles son esas cosas que han de ser después del tiempo de la iglesia? Eso es lo que va a suceder después que el tiempo de la iglesia haya pasado. ¿Le queda claro? La iglesia no participa en el tiempo de la gran tribulación, porque no está en la tierra. Ha sido levantada y ahora anda allá en las bodas del Cordero. Precioso detalle. La iglesia no participa en la gran tribulación. Y en el versículo 2 dice que Juan subió. Pero una pregunta, ¿subió por sí mismo? No. Dice que fue subido por el Espíritu. Y aquí el pasaje está Espíritu con mayúscula. Y entonces es definitivamente el Espíritu Santo el que lo hizo subir, el que hizo subir a Juan, el Espíritu Santo. Pues dice, y luego yo fui en espíritu.
otra vez con mayúscula. Que dije, no deja de ser una figura del arrebatamiento de la iglesia. A la iglesia será invitada. Sube acá, alabado a Dios. Qué momento tan glorioso ha de ser ese, ¿verdad? Con cuánta razón los hijos de Dios esperan ese suceso con mucha expectación, con fervor. Por eso yo preguntaba, esta época de esta iglesia, la Odisea, ¿qué tanto hace que usted no escucha mensajes sobre la venida de Cristo por la iglesia? Escucha conferencias de esto, conferencias de lo otro, de cualquier cosa. Pero le garantizo que hay muchas iglesias que hace más de 10 o 20 años, que es una exageración, pareciera una exageración la mía, no han oído un mensaje sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un adormecimiento ante estas verdades preciosas. Pregunte eso. ¿Le conviene? Y dije que era una figura del arrebatamiento de la iglesia y que esto es consistente con una cuestión doctrinal. Y yo le voy a decir esto. La profecía, por supuesto que está muy consistente y muy nutrida de lo doctrinal. La profecía no camina por terrenos aparte de la doctrina, ajenos, no. Son juntas, son hijas de Dios, la doctrina y la profecía. Y entonces voy a aprovechar este punto pues para hablar acerca de esa cuestión que yo considero un asunto doctrinal sumamente importante. Que se lo voy a decir de esta manera. El Señor Jesús volvió a su Padre, que era una de las cosas que platicaban Moisés y Elías con él. Su salida de donde, su salida del mundo. ¿Para qué? Para regresar a su Padre donde había venido. El Señor Jesús tenía un anhelo grande, enorme de estar con su Padre. Y al regresar a su Padre, yo uso la expresión, fue regresado a su Padre. Aunque de momento usted quizá pueda decir, no, hermano, el Señor Jesús regresó por su mismo poder, por sí mismo. Él volvió por sí mismo a su Padre. Y entonces yo le voy a decir, fíjese que no. Y se lo voy a apoyar doctrinalmente. Por supuesto, siempre cuidamos mucho que la doctrina, que los principios de la fe nos apoyen. Pero por el momento voy a dejar eso, por este momento. Aunque yo le pido que ponga ante sus ojos que la profecía es consistente con la doctrina. ¿Por qué? Porque era profético que volviera a su Padre. Pero la doctrina no está ausente. Así que volvamos. Al subir el Señor para estar con su Padre, la iglesia quedó a cargo del Espíritu Santo. Eso usted ya lo sabe muy bien. El Señor Jesús se fue. Dijo, pero enviaré a otro consolador. ¿Cuál era el otro? Pues primero había sido Jesús, Cristo Jesús, el consolador de sus hijos. Y ahora vendría el Espíritu Santo, que es el otro consolador. Como lo dice Juan 14, 16. Y el 16, mire qué curioso detalle. El 14, 16 y el 16, 14 hablan de lo mismo. Coincidencia preciosa. Desde luego que yo no le estoy dando ningún sentido misterioso o místico. De donde aprendemos
que el Espíritu Santo, escúcheme bien, es el que representa los intereses de Cristo. Es su representante. Él les dará de lo mío. Él les hará saber lo mío. Por consecuencia, si a eso lo hacemos aterrizar, podemos decir con toda confianza que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Es el que representa los intereses de Cristo. Y lo voy a leer para ustedes esta cuestión. Dice el Evangelio 16:14 y luego después el 14:16. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará de sí mismo. Escúchame con todo cuidado, absolutamente, no se distraiga. Sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, el Espíritu Santo le dice a la iglesia las cosas que Él escucha. ¿De quién? Pues del Padre y de su Hijo, indiscutiblemente. Pero ¿no es acaso lo mismo? ¿No es acaso lo mismo que decía el Señor Jesús? Estas palabras no son mías, se las oí a mi Padre. Y el vicario, el consolador, hace lo mismo, dijo Jesús. No hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Ahí está la vena profética, las cosas que han de venir. ¿Vamos bien? En este pasaje doctrinario, aquí encontramos ese ingrediente profético. Él os hará saber las cosas que han de venir, que es precisamente todo lo que vimos de las 7 iglesias. Y luego el Señor Jesús habla de algo muy interesante, y quiero también lograr para decir, el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Sin embargo, Él no se glorifica. El Espíritu Santo mantiene bajo perfil, porque tanto el Padre como el Espíritu Santo lo que quieren es que se glorifique al Hijo por la hazaña que ha logrado al redimir al mundo. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y es aquí donde quiero hacer énfasis doctrinal. Aprovechando el pasaje donde el Espíritu hizo subir a Juan, porque es consistente con la doctrina. Si el que le dijo allá, sube acá, pues fue el Señor. Ven, sube. Pero no fue el Señor que lo llevó. Fue un arrebato del Espíritu Santo, el que se encarga de todos los intereses de Cristo. ¿Y por qué es consistente con lo doctrinario? Mire, déjeme contarle esto de esta manera. En términos del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, a partir del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, el Espíritu Santo lo ungió allí, se encargó de él, porque hemos dicho que un rey, que un profeta, que un sumo sacerdote necesitaban ser ungidos. Se le derramaba la botija del aceite de la unción, no cualquier aceite. Digo, para que no le vayan a vender aceite de la unción. Eso, prohibidísimo, que cualquiera hiciera la misma fórmula. Y en este caso, cuando Jesús
sube de las aguas, sube del Jordán. El Espíritu Santo viene sobre él. Por lo tanto, el aceite de la unción representaba el Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y los tipos, los símbolos y las figuras solo son útiles mientras llega la realidad. ¿Para qué habría de vaciarse sobre la cabeza de Cristo el aceite de la unción si la realidad del símbolo, que era el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, había venido sobre él? Dijo, y me ungió. Entonces, a partir de allí, ahora usted me va a decir, pero también fue el que lo engendró, pero yo le puntualicé mucho. Hablando en los términos del ministerio terrenal del Señor Jesús, a partir del bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo se encarga de la ruta que él ha de seguir. Sale de allí y lo lleva al desierto. ¿Usted sabe de esos pasajes? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Espíritu Santo a partir de allí se encarga de él. Cuando Cristo es muerto en la cruz por nuestros pecados, que esa cruz es como un altar. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó, como dice Hebreos 9:14, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Ahí está esa tutela del Espíritu Santo, su cercanía, representaba sus intereses y lo llevó al mismo lugar del sacrificio. Y allí quedó él solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad del momento le mordió el alma a nuestro querido Salvador. Pero no había estado solo. El Espíritu que lo tutelaba lo había llevado, que era lo que el Padre lo había mandado. Por eso yo he dicho, la noche que el Señor fue entregado, orando en el Getsemaní, dice que fue presionado con gran tristeza. Angustia, mi alma tiene angustia. Y entonces rogó a su Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Padre. Y no le respondió el Padre, sin embargo, sin responderle, le respondió. ¿En qué sentido? Al no responderle, significaría que nada se podía modificar, que nada era cambiado, que el sacrificio tenía que ser hecho. Y toda esa ruta tuvo la gloriosa compañía, cuidado hasta del Espíritu Santo, que ahora lo deja ahí en la cruz. Pero luego el Señor Jesús muere, es sepultado, y resulta que había dicho él, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, tengo poder, tengo facultad para morir y para resucitar. Puedo hacerlo. Indiscutible. Porque si el Hijo, como dice en Juan 5, resucita a los muertos, es porque él mismo podía hacer semejantes cosas, porque era Dios. ¿Vamos bien? Sin embargo, él no ejerció su poder para levantarse de entre los muertos.
Y usted me diría, ¿pero por qué, hermano Ramos? Por una razón muy sencilla. Siempre nos apoyamos en los principios, nunca se le olvide eso. Aprenda esta manera de entender la Escritura. ¿Hay algún principio que norme el criterio, que norme lo que estoy diciendo, pensando? Es que hay un principio escritural en el hecho de que Él fue hecho uno de nosotros, válgame la redundancia, fue hecho uno de nosotros. En Hebreos 2:17 dice eso, Hebreos 2:17. ¿Quieren notarlo y leerlo? Búsquelo. Porque son cosas que vale la pena, son detalles preciosos. Lo que significa que debía parecerse en todo a sus hermanos. Principio bíblico. Se hizo hombre, sí, pero debió parecerse en todo a nosotros. Entonces, como todo hombre, yo quiero preguntarle, si tenía que parecerse en todo a nosotros, y no existe un solo hombre que se pueda levantar de la tumba por sí mismo, que pueda volver de entre los muertos, ¿no? ¿O usted sabe de algún hombre que pueda hacer eso? Consecuentemente, si el Señor Jesús habría de ser como nosotros, aunque tuviera ese poder, no habría de ejercerlo. Se sometió al tiempo que su padre había estimado. Y no se levantó de la muerte por sí mismo, sino que fue el Espíritu Santo, el vicario suyo, el tutor suyo, el Espíritu Santo, que lo levantó de entre los muertos. Porque así le sucederá. Y ahora quiero notar esto. Lo que le sucedió a Cristo nos sucede a nosotros. Si Él fue levantado por el Espíritu Santo de entre los muertos y Él se parece a nosotros, entonces todos los creyentes que están en sus tumbas, que han muerto, el Espíritu Santo hará con ellos lo mismo que hizo con Cristo. Es decir, Él los levantará de donde estén. ¿Qué dice Romanos 8:11? Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, clarito, no dice que el Señor se levantó por sí mismo, ya no se parecería a nosotros. Porque no hay uno solo que diga yo me levanto por mí mismo, y Él debía parecerse en todo. Consecuentemente, habría de ser el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, es decir, en los creyentes, si son creyentes, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, también les habrá de dar vida a vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo será el encargado de la resurrección de los creyentes. Maravilloso. El día que regresó a su Padre. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Déjame ver si. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, fíjense por qué lo estoy diciendo. Yo dije que el Señor Jesús se levantó, porque el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Pero el Señor Jesús habrá de volver a su Padre. Y estando en el Monte de las Olivas, el día que regresó a su Padre, resulta que Él, podemos decir, Él se fue al cielo, ascendió a su Padre. No, Él no ascendió. Él no subió.
lo levantaron, lo ascendieron, se lo llevaron. Mire lo que dice Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, lo levantaron. Clarito lo dice. ¿Quién? Pues le correspondía al Espíritu Santo, que es el que ha estado tutelando al Señor Jesús ahora en esa ruta. Lo levanta entre los muertos. Está ahora el día en que Él se va a ir a su Padre. Y Jesús no se fue por su propio poder, pudiendo hacerlo, pero está bajo la tutela del Espíritu Santo. Que no hay un protocolo. Digo, para aquellos que piensan que en la iglesia es una anarquía, en absoluto. Dice que fue alzado y una nube le recibió y lo quitó de sus ojos. ¿Qué le dice esto? Claro, lo dice. Que fue alzado, lo que significa se lo llevaron, lo levantaron. ¿Por qué? Pues ahora le voy a decir lo mismo. Así como le dije, no hay un solo hombre en ningún tiempo que haya sido capaz de levantarse por sí mismo entre los muertos. Cristo podía, pero entonces ya no se parecía a ninguno de nosotros, porque ningún hombre en el mundo se podía levantar por sí solo. Y Él sí. Él esperó la resurrección obrada por el Espíritu Santo que se encargaba de Él. Por consecuencia, el Espíritu Santo también hará lo mismo con los creyentes el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y a mí me emociona mucho ese detalle, ese momento cuando el Señor Jesús fue levantado por el Espíritu de Dios. Fue alzado. Digo, pues dígame quién, algún ángel, algún querubín, algún serafín vino por él y se lo llevó. Absolutamente. Ellos no fueron los que lo levantaron de la tumba. Ellos no lo llevaron a la cruz. Fue el Espíritu Santo. En exclusiva, obra del Espíritu Santo. Por consecuencia, podemos afirmar que lo que le pasó a Él es lo mismo que nos pasará a nosotros. Y si es así, entonces nadie, ningún hombre puede subir por su cuenta al Padre. Porque si el Señor Jesús hubiera subido por su propia cuenta, por su poder, que sí podía hacerlo, para que no se va a confundir, que sí podía hacerlo, esperó que fuera alzado, que lo llevaran. Así también, no existió un solo hombre, jamás, ni el más santo, capaz de subir por sí mismo al Padre. Por lo tanto, la única manera de participar de esa condición extraordinaria es única y exclusivamente bajo la operación del Espíritu Santo, que levantará a la iglesia para entregársela a su prometido. ¿Te parece hermoso? Estoy utilizando el pasaje de Apocalipsis. Desde luego que estoy hablando de este caso. Y yo digo, el Señor Jesús será el que va a decir, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo me imagino en los cielos decir, el día ha llegado, vibrante, precioso, el día ha llegado. Y el Espíritu Santo viene y levanta a sus hijos, a todos los creyentes de todos los siglos, los hombres de Dios, ¿sí? Y levanta una enorme multitud, millones de millones, y se la lleva al Señor Jesús. Como a mí me parece que sucedió, precisamente cuando el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús, porque son explicaciones, son interpretaciones implicativas, para que él me diga, deme el pasaje exacto donde dice que
Bueno, lo que sí, el tenor general es precisamente que el Señor Jesús había sido tutelado por el Espíritu Santo. No me diga que no existe eso. Alabado sea Dios. Vamos a poner mucha atención sin distraernos. Eso es muy bonito, sin distracción. Y digo, lo que le pasó al Señor nos pasará a nosotros. El Espíritu Santo, yo me imagino que levanta a Jesús, exclusivamente al Señor Jesús, y lo lleva. Y déjenme regodearme en esto. Pasando por en medio de una enorme valla de ángeles que lo aplaudían porque venía bien vencedor de la tierra. En el universo entero su victoria resonaba, por supuesto, para entregárselo al Padre. Y el Padre le diría, siéntate a mi diestra. Y lo nombró heredero de todo el universo. Toda esa operación hecha por el Espíritu Santo, porque es el protocolo que usted descubre en la Escritura. Definitivamente. Entonces, mis hermanos, eso hará con nosotros, no más que en este caso, a la iglesia le entregará al Señor Jesús, a su prometido. Así que, volvemos. Hubo una voz que le dice a Juan que subiera. Es a invitación expresa del Hijo de Dios. Y lo interesante del pasaje aquí en Apocalipsis es que era la misma voz que había oído al principio. Como dice el capítulo 1, versículos 3. Era una voz como trueno, algo estruendoso. Era la voz de uno, dice, volteé a ver la voz. Era uno semejante al Hijo del Hombre que le estaba hablando. ¿Quién cree que es el único que merece esa dignidad, ese título? Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque se hizo uno de nosotros, un hermano mayor. El Hijo del Hombre. Hijo de Dios también. Y ahora es el mismo Señor quien ha de dar la orden de que el tiempo ha llegado. El tiempo hermoso de venir por su iglesia. Que yo lo he dicho y lo voy a decir 1000 veces. Ese día cuando el Señor Jesús viene por la iglesia, será un día de alta belicosidad, de tensión. ¿Por qué, hermano Ramos? Nomás piensen en esto. Imagínense. La Escritura dice que los aires están poblados de potencias espirituales de maldad. Acuérdese usted que a Gabriel no lo dejaba pasar el príncipe de Persia, hasta que vino Miguel y lo ayudó. ¿Cómo cree usted que las tinieblas se tensarán cuando se enteren que el Señor Jesús va a levantar a su iglesia? Que la va a rescatar, se la va a llevar. ¿Usted cree que no estarán en plan de cerrarle el paso, las potencias espirituales, cerrarle el paso a la iglesia de Jesucristo? ¿Se le hace mucho pensar eso? Piénselo. Pero también ahí mismo hay una convocación, dice, con voz de arcángel. ¿Quién es el arcángel? Porque no hay arcángeles. Bíblicamente yo no encuentro plural. Arcángel. El arcángel Miguel. El comandante de los ejércitos de Dios. Porque resulta que el Señor quiso recibir a su iglesia precisamente en ese territorio, en los aires. Que los tinieblas lo interpretarían como una provocación, que lo interpreten como quiera. Pero entonces el ejército de Dios limpiará los aires para que pase la iglesia. Hermoso. No me diga que no es una... Usted dice, hermano, pero es especulación. Fíjese que sí. Sí, pero muy razonable. Especulación razonable. Qué buen título para un buen sermón. Así que es la orden del Señor Jesús.
de que llegó el día, pero será el Espíritu Santo quien hace la operación para entregársela al Hijo. Es el que lleva al encuentro con el Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, trompeta de guerra, de convocatoria. Dice Juan, y luego yo fui en espíritu. En el verso 2, dice, y aquí un trono que está puesto en el cielo, y sobre el trono está uno sentado. Un trono en el cielo. A ver, ¿de qué se trata ese trono? Por el contexto. Es que desde el versículo 5 se deja ver que no es precisamente trono de gracia, sino trono de juicio. Trono de juicio. Que es el cumplimiento de Isaías 61. Déjeme leerle a usted Isaías 61. Porque mire, cuando hablamos de que no es que son castigos de Dios porque está juzgando a la tierra, mi Biblia enseña que Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Yo no encuentro, desde luego, la idea en ese sentido de juzgar al hombre en términos parciales. Es un juicio a la tierra. Dice Isaías 61. Mire lo que quiero que usted vea. 61, 1 al 2. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, el año del jubileo. Y luego sigue diciendo, y día de venganza del Dios nuestro. A ver, espérenme tantito. Qué interesante. No, la Escritura es algo preciosísimo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Yo no sé si todavía me quede tiempo, algo de tiempo para completar esto. Mire lo que dice Lucas 4, 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo que acabo de leer, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí llegó y rolló el libro. ¿Qué sucedió? Si usted pone cuidado, lo que pasó es que el Señor Jesús solamente leyó la primera parte de la profecía, no completa. Habló del año agradable, de los cautivos, de los heridos del corazón, de todo eso, dañados de muchos problemas morales. El Señor vino, el año agradable. Pero cuando llega a la parte segunda, que es la cláusula del juicio, esa ya no la toca. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús no vino a hacer juicio a la tierra. En su primera venida, Él fue muy claro. Yo no he venido a juzgar. Yo he venido a salvar, he venido a perdonar. Él no vino para hacer un juicio. Él no vino para condenar. ¿Sabe por qué? Porque no necesitaba venir para condenarnos. Ya estábamos condenados. Si Él vino, fue solamente para salvarnos de esa condenación. Por eso citó. Pero hasta ese día, cuando Cristo arrebata a la iglesia, todo ese año agradable se ha terminado. Y ahora sí, empieza la segunda parte de la profecía de Isaías, a hacer juicio a la tierra. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, y yo espero que haya sido una bendición. Piénselo
reflexione sobre eso. Haga apuntes. Si es necesario, haga preguntas. No tenga ningún temor. Yo estoy en la mejor disposición de darle lo que yo tengo en el alma. Que el Señor me lo bendiga. Padre, te rogamos, Señor, que cada vez estas cosas sean más claras en el corazón de mis hermanos, en su entendimiento, de tal manera que los conviertan en piezas de paz, de fortaleza, de confianza, que nos espera un tiempo precioso. Te lo ruego, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos escucharemos el próximo sábado. Amén.